La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra. Buenas noches, son las 10 en punto, estáis escuchando Iskra Radio. Hoy tenemos un programa sobre justicia social. En primer lugar hemos traído a dos miembros de la Red de Solidaridad Popular de Zaragoza para presentar un poco el proyecto y a partir de ahí seguiremos hablando sobre el concepto de justicia social, sobre el concepto de solidaridad, solidaridad confrontada con caridad y temas más generales. También hablaremos vía telefónica con un miembro del SAT para que nos cuente un poco de otra forma de solidaridad, como son las cajas de resistencia que tienen para las multas, el sindicato andaluz. También hablaremos con una trabajadora social que destaca porque es bastante crítica con el ambiente que existe en su profesión. Y por último también le daremos un espacio a una radio que está empezando a surgir en Borja. Y es la radio. Todos conocemos la metáfora de los peces y la red. Podemos dar peces al hambriento, pero es mucho mejor dar la red, porque pueden pescar, ser autónomos y no depender de nadie. La solidaridad regala y la justicia social conquista. Los derechos sociales se han ganado peleando en la calle. No se han regalado graciosamente desde el poder.
la sanidad, la educación, el empleo. La solidaridad, la caridad regala. Y la justicia social conquista. Es por eso que desde Iskra, desde la UJC y desde la izquierda no buscamos el regalo de la calidad. Queremos conquistar con la justicia social. Caer en la tentación de confundir la grandeza con lo grandote. A veces la grandeza está escondida en las cosas chiquitas, en esos movimientos minúsculos que por todo el mundo están brotando, de gentes que quieren cambiar al mundo, que no quieren aceptarlo como fatalidad del destino, que no quieren, se niegan a creer que estamos condenados a repetir la historia. Entonces se están haciendo cosas nuevas en todas partes, pero en una escala chiquita. Hay una multitud de fuerzas del cambio, con voluntad de cambio, que no son del todo visibles o que no son espectaculares, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación y que están haciendo mucho para que el mundo cambie y para recuperar los perdidos colores del arcoíris terrestre. La energía de amor que la rebeldía contiene, en el fondo es eso. La rebeldía es un acto que proviene del amor a los demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas, ¿no? Entonces viene del amor y por lo tanto es muy difícil definirla. Eso es muy común, escuchar a gentes de nuestra generación o de otras generaciones acusando a los jóvenes de que no tienen nada en la cabeza, de que la política no les importa, de que no son solidarios. Resumiendo sería de que son más solitarios que solidarios, como que la solidaridad ya no les importa nada. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué no empiezan por autoacusarse? ¿Qué pasa con los partidos políticos, por ejemplo, que no son capaces de atraer a esos jóvenes? ¿Por qué será? ¿No será culpa de los partidos en lugar de ser culpa de los jóvenes? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que les proponen? ¿Otra vez la obediencia? ¿Que sigan ciegamente a un puñado de personas que son los que mandan en cada partido y deciden por los demás? Bueno, acabamos de escuchar un corte de Eduardo Galeano y ahora sí pasamos a presentar a los invitados de la mesa. En primer lugar tenemos a Pablo. Hola, buenas noches. Buenas noches. A Raquel. Buenas noches. Los dos vienen por parte de la RSP Zaragoza. Y por otro lado a Laura, que es responsable del PC de Movimientos Sociales. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a, antes de comenzar la presentación de lo que es el proyecto de la RSP Zaragoza y plantear algunos temas de debate, vamos a contactar con Alberto de la Justicia de Borja, que nos va a hablar un poco sobre un proyecto, una radio que están empezando a montar ahí. Bueno, buenas noches, Alberto. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues bueno, te dejo hablar a ti. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto que estáis montando. Bueno, pues es un proyecto de radio, sociocultural y político. Es y como ya he dicho antes, ya nos hemos inspirado en Iskra, sois nuestras musas. Entonces, muchas gracias. El formato sería un poquito como el de Iskra y sacando temas de una manera mensual. Empezamos el viernes 10 pasado, hicimos un programa sobre el fracking, que es un proyecto que se cierne sobre la comarca de Borja y las 5 villas. Sí. Y bueno, pues hicimos un programa de una mesa abierta con miembros de la plataforma Zaragoza Sin Fractura y luego una serie de espacios en los que analizábamos una película y un libro, unos documentos sobre el fracking. Y bueno, ahora estamos empezando a preparar ya el programa del mes que viene, que tratará sobre la educación en el mundo rural. ¿Van a ser todos los temas que tratéis van a girar en torno a vuestro mundo ambiente, rural, al mundo sí. rural? Exacto, vamos a tratar temas que afecten
directamente a la comarca Campo de Borja y de Tarazona, y que estén relacionados con el mundo rural, aunque siempre tendremos un espacio para aspectos más internacionales. Muy bien. ¿Y cómo habéis empezado? ¿Ha sido duro al principio? ¿Cuánta gente estáis? Bueno, pues actualmente estamos 3 personas, por Sí. eso yo me ocupo de la mesa y todo lo que es el tema técnico y preparar cuñas y todo eso, y luego tengo 2 compañeros que son Carlos y David, que se ocupan, pues David es el moderador de la mesa y se encarga de dirigir las entrevistas, y Carlos nos ayuda a preparar todos los documentos y todo lo que son datos técnicos. Y bueno, pues como somos 3 personas no podemos sacar un programa a la semana como hacéis vosotros, pero bueno, hacemos lo que podemos para sacarlo de forma mensual. Claro, ya imagino. Y bueno, para acabar un poco, pues cuéntanos un poco a extensión de lo duro que es llevar una radio. Cuéntanos un poco lo duro que debe ser la militancia en el ambiente rural, en un pueblo como Borja. Pues la verdad que, por una parte, al principio pues somos más invisibles, pero ahora que nos estamos empezando a dejar ver más, parece ser que, bueno, ahora parece que hay grupos fascistas aquí en Borja. Han empezado a surgir algunos, no se sabe muy bien cómo, pero algo hay. Entonces, bueno, se hace más difícil, no es tan difícil como la ciudad, porque no hay tantos choques, pero bueno, poco a poco parece que nos van a poner más trabas, pero ahí estaremos, al pie en primera línea. Muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. Os deseamos Gracias a vosotros toda la suerte y del mundo. suerte con el programa. Vale, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a comenzar el primer tema de debate, de charla en la mesa, que va a ser primero la presentación de la RSP Zaragoza. ¿Quién quiere empezar a hablarnos un poco sobre el proyecto como presentación? ¿Pablo? Bueno, la RSP surge a raíz de unos compañeros que tenemos en Madrid, que lo primero que se plantean es hacer un análisis del contexto y de la situación actual en la que estamos. Se dan cuenta de las condiciones actuales, de los recortes que tenemos, y que hay gente que ya directamente no puede tener derecho a necesidades hasta ahora básicas, como son la alimentación, la educación y una serie de etcéteras. Entonces este proyecto surge desde ahí. ¿Y para qué? Porque tiene una serie de objetivos. Lo primero es organizar o autoorganizar la solidaridad y concienciar, por así decirlo, concienciar a las personas de que la crisis en la que estamos, los recortes y las privatizaciones neoliberales en las que estamos, no es nuestra culpa. Las personas que han ido a la calle, las personas que están en una situación, digamos, de indefensión aprendida, que piensan que no se pueden defender, que da igual lo que hagan porque no va a servir para nada, se tienen que dar cuenta de que no es por su culpa en lo que están, porque el por qué estamos así. Entonces la RSP surge para, concienciar a esa serie de personas y ofrecer un espacio de organización de esas personas para decirles: no estáis solos ni solas, todos y todas somos afectados. Esto es un problema colectivo, se va a salir de forma colectiva y tenemos que tener claro que esto no se va a parar a no ser que lo paremos nosotros. Luego, por otra parte, también hay otro objetivo, que por así decirlo sería cubrir la retaguardia de los movimientos sociales y los movimientos que están surgiendo en España y que ya llevan tiempo. Nos estamos dando cuenta también de que hay militantes o hay activistas de ciertos espacios pues que directamente son esas personas, y somos estas personas las que necesitamos también estas necesidades y no las vemos cubiertas. Y antes que ir a un espacio que nos pueda ofrecer caridad, es mejor organizarnos para crear redes que nos protejan a nosotros mismos. Entonces, yo lo vería como un doble objetivo de cubrir a las personas que están luchando ya en la calle, cubrir sus necesidades para que puedan seguir luchando, y por otra parte, concienciar a la gente de que este no es un problema individual, que se va a salir de forma colectiva y que juntos podemos luchar y podemos ganar. Bien. Raquel, ¿quieres añadir algo, alguna idea que quieras aportar? Bueno, la verdad es que poco más puedo añadir.
igual quizás el tema de concienciar, que es una cosa que sale mucho, y yo creo que en la situación que estamos, concienciar mediante el discurso no va a ser el camino. La gente cuando aprende de la experiencia y aprende de la praxis. Entonces, la idea de la RSP pues, es que mientras cubrimos esas necesidades urgentes, aprendemos a trabajar de forma colectiva y esperemos que mucha gente pues cambie una serie de valores que nos han metido en la cabeza, el individualismo, la competitividad, y descubra que no somos tan egoístas como parece y que de forma colectiva pueden solucionar los problemas más fácilmente y que no son casos únicos ni individuales, son problemas sociales que se resuelven solo de forma colectiva. Vale. Habéis incidido un poco en la diferencia entre solidaridad y caridad. ¿Podéis profundizar más cuál sería la diferencia entre una y otra? Bueno, para empezar, yo creo que la diferencia fundamental es que nosotros partimos de un análisis de la realidad, que cuestionamos un poco lo que hay. Muchas veces los proyectos asistencialistas o caritativos realmente no están cuestionando la situación que hay, e incluso la plantean como, bueno, cosas del destino, mala suerte, te has equivocado. Nosotros estamos planteando que no, que es que hay una situación de injusticias sociales. Y por otro lado, el tema de que la gente se implique y que no sea algo que la gente va a recibir como si fuera casi un consumidor, ¿no? Sino que la gente se autoorganice y se implique. La participación en la red de solidaridad popular es totalmente voluntaria, pero sí que se exige que haya una cierta implicación o compromiso, cada uno en la medida que pueda. ¿Queréis aportar algo? Sí, Pablo. Sí, decir también, bueno, la solidaridad es horizontal y la caridad vertical, y como había apuntado Raquel, la caridad no cuestiona las condiciones por las que las personas lo están pasando así. La solidaridad sí. Es decir, nosotros no vamos a dar, no va a venir una persona a la RSP y le vamos a dar un paquete de comida y se va a ir. No. Se va a implicar en el proyecto, va a trabajar con nosotros, pero se va a dar cuenta del por qué tiene que ir a recoger un paquete de comida. Es decir, es analizar y, como decíamos, concienciar y cuestionarnos las condiciones que nos hacen estar en estas situaciones, vaya. ¿Tú, Laura, quieres decir? Sí, quería comentar que, además del tema de la horizontalidad, que me parece fundamental, la potencialidad de la red de solidaridad desde fuera, sin estar implicada en ella, creo que sobre todo esa influencia en las condiciones subjetivas, ¿no? Están las condiciones materiales en las que, desde luego, la red tiene un papel muy importante, pero en la parte de toma de conciencia y de cambio de percepción creo que es fundamental. Sobre todo el tema de la indefensión que comentaba Pablo, creo que hay ese componente de vergüenza que hacen sentir a la mayoría de personas que son víctimas en realidad, del sistema, del propio capitalismo. Creo que con este tipo de iniciativas se puede caminar para modificarlo y para ese empoderamiento y ese cambio y esa visibilización de los culpables de la situación y del entramado económico que genera esta desigualdad, ¿no? Bien. Ahora contarnos un poco de la situación concreta de Zaragoza, pues cómo se ha arrancado la RSP, con cuánta gente, esas cuestiones. Bueno, pues en Zaragoza la verdad es que el proceso ha sido lento y a veces un poco difícil, porque bueno, nos partíamos de que cuando empezamos a hacer las primeras reuniones con gente que más o menos tenía interés antes de verano ya, nos dábamos cuenta que casi cualquier proyecto que quisiéramos iniciar necesitábamos un local pues para diversas cosas, para almacenar, y nos ha costado bastante, se han explorado muchas vías para intentar conseguir un local de forma pues cedida o compartida, pero al final pues hemos tenido que, si queríamos arrancar, hemos tenido que alquilar uno y bueno, pues la verdad es que va a ser más difícil comenzar, pues porque hay que autofinanciarlo, pero por otro lado también supone un reto, porque la red tiene que ser autosostenible y ahora a lo mejor vamos a ir a por las necesidades básicas más concretas, pero a la larga también es muy probable que salgan proyectos de economía social y que la gente, una vez que se conozca, entonces también empezar a trabajar de forma autosostenible, aunque sea más difícil, quizás nos obligue a plantearnos cosas que si no, pues no nos plantearíamos. ¿Pablo?
Sí, lo que decía Raquel, en Zaragoza ha sido un poco más, ha costado un poco más, pero ahora por el tema de las personas que preguntabas, pues ahora mismo en las asambleas que hacemos periódicas cada semana, que habrá unas 20 y tantas personas. Sí, rondando las 20 personas. Rondando las 20 personas. En la RSP, pues ahora lo que hace falta, por así decirlo, es trabajo de calle e implicar al barrio con la RSP. Entonces ahora mismo estamos unas 20 y tantas personas, pero dentro de poco tiempo podemos estar bastante más. Y ahora una pregunta para que podamos hablar los tres ya. ¿Qué pensáis? ¿Qué ejemplos históricos pensáis que puede servir a la RSP como ejemplo para que funcione, para que pueda funcionar correctamente? Raquel. Bueno, pues realmente, históricamente, yo creo que ha habido redes autoorganizadas de solidaridad siempre. Hasta hace muy poco que el sistema se ha dado cuenta que era una cosa muy peligrosa y las ha ido autodestruyendo, desde los propios pueblos a las redes, bueno, de muchos tipos. Pero cuando se suele hablar de referentes históricos o de antecedentes de la red de solidaridad popular, pues se menciona, por ejemplo, el tema del partido de los Panteras Negras de autodefensa, que, bueno, dentro del movimiento de derechos civiles de finales de los años 60 en Estados Unidos, mientras había pues posturas un poco como la de Martin Luther King, que iba por una vía muy pacifista, muy reformista de digamos, las personas negras que estaban mejor integradas en la sociedad y estaban luchando por, bueno, conseguir de forma despacito los derechos, pues esta gente seguía la línea más de Malcolm X y sí que hacía un cuestionamiento social y hablaba más de la justicia social y, bueno, empezaron pues con temas de autodefensa en el sentido de que había mucha represión policial y mucha impunidad y vieron que necesitaban protegerse. Y posteriormente empezaron a poner en marcha programas de supervivencia que, bueno, que crearon unas redes de apoyo mutuo dentro de la comunidad tremendas. Y aparte de eso, bueno, pues no se limitaron solamente a la población negra, sino que fueron extendiendo a todas las capas más populares, excluidas, y, bueno, fomentando eso en redes y cuestionando la situación. Sí, sí, además del tema de Panteras Negras, que creo que una aportación muy interesante que hacen es la revisión del concepto de lumpen, sí, que sería una de las cuestiones que tendríamos que abordar un poquito ahora también, ¿no? Y ver cuál es el sujeto revolucionario actualmente y qué gente forma parte de él, ¿no? Además de eso está el Socorro Rojo Internacional y creo que en el Estado español pues nos sirve mucho de referencia. Empezó en los 20 y digamos en Europa y sobre todo ligado a la URSS y tal, pero es en los años 30 y con el bienio negro republicano y después del 34 con toda la ola de represión, cuando toma más fuerza y sobre todo durante la Guerra Civil. Creo que es un ejemplo de extensión política, de extensión de red, y en esos momentos, incluso en los años que estuvo prohibido el Partido Comunista y sin embargo pudo mantenerse el Socorro Rojo, pues sirvió también para extenderse políticamente y para hacer una cobertura a los represaliados. Sí, servicios sanitarios también fue un poco la base de los servicios sanitarios militares en la retaguardia y de todo lo que, la verdad es que pues eso, cubrieron muchos frentes. Sí, de hecho le llamaban la retaguardia roja, en la bibliografía normalmente se recoge así porque realmente fue el papel que tuvo durante la guerra, sí. ¿Pablo, algún ejemplo histórico? No, de estos dos? Apuntar sobre todo lo que decían mis compañeras Socorro Rojo Internacional y el programa de los Panteras Negras. Bien, y ¿creéis que existían, antes de la creación de la primera red de solidaridad popular, ahora no me acuerdo dónde se creó la primera, ¿podéis decirlo? En Madrid, pero no te sé decir el barrio exacto. No, Rivas creo ¿Rivas que no puede ser? Bueno, en Madrid. Sí, bueno, igual sí. ¿Existían antes en el Estado proyectos con la misma filosofía que la RSP? Aparte de lo que son los bancos de alimentos y organizaciones de caridad. Pues no sé si a nivel un poco, probablemente haya algo, porque tampoco controlamos todo lo que hay y lo que ha salido, pero la verdad es que en la segunda mitad del siglo XX pues todas estas
estas iniciativas han un poco desaparecido, ¿no? La izquierda se ha relajado muchísimo en el sentido de que todas las cosas, todo lo que sean cuestionamientos de clase se han ido diluyendo en otro tipo de reivindicaciones, y por eso nos han enfrentado las cosas desde estas perspectivas. Y bueno, pues eso, lo que comentaba también Laura, se ha perdido un poco la referencia de qué sujeto es la base social de la izquierda. Y entonces, pues eso, no sabía lo que iba a decir, ya se me quedó en blanco. A ver, Laura. Sí, yo creo que igual que la Red de Solidaridad Popular, exactamente no, pero ha habido iniciativas más cercanas en el tiempo, también porque precisamente con toda la crisis actual del capitalismo en el Estado español, pues son necesarias, como por ejemplo la plataforma Hoy por Ti o el Campamento por la Dignidad de Mérida, que más o menos siguen esa línea. Y en Zaragoza, pues quizás las plataformas solidarias tienen algo de inspiración de eso, como pueda ser la del Actur o en Las Fuentes, pero con un perfil menos de solidaridad. Hablando antes de eso, de la horizontalidad y tal, creo que con un perfil menos político y menos de conciencia. ¿No? Sí, o centrado muchas veces centrado en cosas concretas, porque como a veces tenemos las luchas tan divididas que perdemos un poco, no sé, y la idea de la Red de Solidaridad Popular también es intentar articular lo que ya existe y las diferentes luchas, hacer un cuestionamiento pues global de todo. De hecho, una cosa que me parece interesante de la red especialmente es que haya federaciones de esa gente que ya trabajaba un poquito en esa línea y que pueda adscribirse a la red, ¿no? Sí, de hecho la plataforma Hoy por Ti está escrita dentro de la Red de Solidaridad Popular, o sea que no es solamente grupos nuevos que salen, sino que gente que ya estaba trabajando, que está en esa misma línea y que comparte valores, pues la idea es crear red en base a eso, en base a lo que ya existía también y a lo que pueda surgir nuevo. Bien. Perdón, y antes de la crisis y sus consecuencias en formas de recortes y pérdidas de derechos, ¿creéis que hubiera sido necesario que existiera ya algo así y no que surgiera tras las consecuencias de la crisis? Bueno, yo creo que hacer proyecciones al pasado es un poco... Bueno, a mí no me gusta mucho porque es un poco... No sirve, no sé. Entonces, no sé, yo creo que en las últimas décadas no ha habido la necesidad o no se planteaban las cosas desde este punto de vista. Yo creo que no hubiera funcionado, y no solo por la situación económica, sino por los valores que tenía la gente en la cabeza, porque bueno, el concepto de solidaridad y el tema de la justicia social... Cuando se perdió el análisis de clase, lo que se planteó es dentro del concepto de globalización de norte-sur. La gente pensaba que la pobreza estaba, o veía la pobreza en otro sitio, una pobreza muy extrema, y no se sentía pues perjudicado ni sentía que tuviera una situación mala, al revés, ¿no? Esa idea de que todos somos clase media, yo creo que parte un poco de que se ha ido globalizando esta idea. Y entonces la gente yo creo que no ha sido consciente de las desigualdades sociales que siempre han estado. Necesario un espacio de autoorganización que defienda la solidaridad y de izquierdas siempre. Que hubiese funcionado, no. Antes de la crisis, no sé, lo que estaba apuntando Raquel, el síndrome de creerse clase media, por así decirlo, de la comodidad con la que se vivía, de soy un obrero que cobra 1.500, 2.000 euros al mes y soy clase media. O sea, no se daban las condiciones para que la RSP hubiese funcionado en aquel entonces, ni objetivas ni subjetivas. Ahora estamos en un contexto de crisis estructural en el que se ven las propias contradicciones que tiene este sistema, que tiene el capitalismo. La gente a la vez se está empezando a indignar, se está empezando a concienciar mínimamente, pero también es tarea nuestra es el saber canalizar y el saber organizar para que esos sentimientos o esa frustración o esa rabia se canalice en conciencia de clase. Entonces, hace años antes de la crisis eso no pienso que hubiese funcionado.
ahora sí. Laura. Sí, yo comparto también la opinión de los compañeros. Creo, como decía Marx en el manifiesto, que esto de la clase media se convierte en revolucionaria cuando ve ese peligro de ser proletariado, ¿no? De ser más pobre, de estar cuando pierde sus derechos, ¿no? Creo también que la iniciativa se podría haber empezado a trabajar con más tiempo, con más previsión, pero también es fruto de nuestra debilidad, digamos, como izquierda, pues no haberlo podido empezar a trabajar antes o hacerlo con más fuerza. Pero me parece que es el momento en el que es más necesaria y más evidente y en el que se van a sumar más personas a participar en ella, sobre todo porque las necesidades urgentes ya afectan a un rango de la población muy grande, ¿no? Bien, pues cerramos el primer tema de debate y ahora vamos con nuestra sección de cine. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de los peligros que entraña la caridad cristiana a través de la película Viridiana, una de las obras más representativas del realizador aragonés Luis Buñuel. En Viridiana, Fernando Rey interpreta a don Jaime, un antiguo hidalgo español que vive apartado en su finca, donde pasa los últimos años de su vida. Atormentado por la muerte de su esposa, fallecida 30 años atrás, recibe la visita de su sobrina, la novicia Viridiana, que guarda un gran parecido con su tío. Tu tía murió del corazón la noche de bodas en mis brazos, con ese vestido. Y tú te le pareces tanto. Prendado de ella, don Jaime decide hacer lo que sea necesario con tal de que ésta permanezca a su lado y no vuelva al convento. Ni sus súplicas, ni su indecorosa petición de matrimonio harán cambiar de parecer a su sobrina. Desesperado, don Jaime decide poner fin a su vida suicidándose. Impactada por lo sucedido, Viridiana decide no volver al convento y dedicar su vida a la caridad, guiando la finca de su tío de vagabundos desamparados. Con socorrer a esos pocos entre tantos miles no arregla nada. Sé muy bien hasta dónde puedo llegar. Mi intención es crear un albergue, si usted no se opone, donde los pobrecitos que estén de paso encuentren techo, comida y un poco de calor humano. A la finca llegará Jorge, hijo ilegítimo de don Jaime y primo de Viridiana. Mientras Viridiana practica la caridad, Jorge desea modernizar la hacienda y expulsar de ella a los pordioseros. Un día, mientras los amos se encuentran en la ciudad, los mendigos deciden montar una indecorosa fiesta, asaltando la casa familiar y montando un banquete. Al llegar a la hacienda Jorge y Viridiana, antes de la hora prevista, pillan a los mendigos infraganti. Todos huyen, menos dos de ellos, quienes intentan violar a Viridiana. Si ha perdido un hombre, otro encontrará que la consuele. José, José, por Dios, no le deje. No. No le va a pasar nada, señorita. Aquí todos somos gente de bien. Jorge soborna a uno de ellos para que asesine al otro, logrando así salvar la vida de su prima. Tras lo sucedido, Jorge empieza a mantener relaciones sexuales con Ramona, la que fuera criada de su padre, mientras Viridiana decide dejar la caridad y recomenzar su vida. Viridiana supone un claro ejercicio de crítica eclesiástica en general, y de crítica a la caridad cristiana en particular. Por ello sorprende que la censura franquista diera por bueno el guión de la película de Buñuel, corrigiendo únicamente la escena final de la misma. En el primer borrador, Viridiana se metía en la cama junto a su primo Jorge, ocupando el sitio de Ramona, la criada. Por fortuna, Buñuel acabó agradeciendo a la censura este cambio, llegando a reconocer que el primer final era demasiado grosero, demasiado directo. Quedó el final que todos conocemos. Viridiana se une a la partida de cartas junto a Jorge y Ramona, simbolizando claramente un ménage à trois. Jean-Claude Carrère, guionista de Viridiana, ha calificado el final de su película como uno de los milagros de la censura. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Los censores franquistas no pudieron ver la película acabada, ya que esta fue enviada a Cannes, recién se terminó de realizar la postproducción de Viridiana. Finalmente, Viridiana se estrenó en el festival el 17 de mayo de 1961, consiguiendo la Palma de Oro a la mejor película. Sin embargo, los ataques procedentes del Vaticano y la censura española hicieron que la cinta no existiera legalmente y que no fuera estrenada en nuestro país hasta la muerte de Franco. Quiere decir penitencia y muerte. Los problemas empezaron cuando el órgano oficial del Vaticano la comparó con Madre Juana de los Ángeles, del realizador polaco Kawalerowicz, llegando a afirmar que la cinta de Buñuel y la de Kawalerowicz
estaban plagadas de actitudes antirreligiosas, de tan delirante intensidad, de tan atroz crudeza blasfema, que hacían catalogar las dos obras concebibles como el parto de una mente delirante. Irónicamente, Buñuel pasó de estar nominado por Nazarín para el premio de la Oficina Católica Internacional de Cine a ser dilapidado por Viridiana, una película que no guarda excesivas diferencias con Nazarín. A pesar de lo que mucha gente piensa, Viridiana no fue prohibida o censurada, sino que fue literalmente liquidada, gracias al ministro franquista Arias Salgado, que tenía fama de católico integrista. Viridiana no existió durante mucho tiempo. Al negarle la existencia a la película, ninguno de los responsables de Viridiana fueron procesados por escándalo. Otra vez, irónicamente, Franco vio a Viridiana en 2 ocasiones, sin llegar a entender la malintencionalidad de la película, que había llevado a su ministro a repudiarla. Esto es todo por hoy. No dudes en visitarnos en cine, propaganda y cintasdevideo.blogspot.com. Buenas noches y hasta la semana que viene. A minha vida estava sem sentido. Eu precisava de uma revolução. O que eu não tinha percebido é que um espectro rodava o meu coração. Depois que eu te vi, pensei que nada mais valia. Ter você é a minha alienação. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Quero a propriedade privada do seu coração. Eu não quero ser só mais um camarada. Quero ficar com você até a morte. Se algum outro homem estiver na jogada, eu conto com ele pra correr igual ao traidor do Trotsky. Nem o materialismo dialético é tão certo quanto o que eu sinto quando você está por perto. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Eu quero a propriedade privada do seu coração. Não deixe que a revolução te tome tanto tempo assim. Nos seus planos pequenos, guarde espaço para mim. Porque quem ama não vive só de memória. Como já dizia Fukuyama, esse seria o fim da nossa história. Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer que eu acho que o vermelho fica tão bem em você. Espero que você abra uma exceção. Eu quero a propriedade privada do seu coração. Agora em russo. Моя кошечка коммунистка, я хочу тебе сказать, что ты так ее красный цвет. Надеюсь, ты сделаешь мне исключение. Я хочу лететь за целиком твоего сердца. Меня
Eu quero a propriedade privada do seu coração. Uau, uau, uau. Me dê a propriedade privada do seu coração. Yeah, yeah, yeah. Eu quero a propriedade privada do seu coração. Bien, seguimos con nuestro tema de debate. Voy a leer una frase de Karl Marx: cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. ¿Qué significa para vosotros esta cita? ¿Pablo? Una palabra: socialismo. Además es algo que puede parecer a primera vista bastante evidente, y si se lo planteas a alguna persona le puede parecer muy evidente, pero no, o sea, no sean las condiciones para que esto sea así. Socialismo: si yo tengo más y puedo aportar más a la sociedad y hay alguien que lo necesita, ¿por qué no voy a compartirlo? ¿Por qué no va a haber algo colectivo, va a haber una interacción y voy a compartir lo mío si me sobra y puedo vivir de sobras? Entonces, me parece algo a la vez muy evidente, pero que a la gente se le acaba olvidando, pero que en el fondo pienso que están de acuerdo con esta cita, sin saber quién la ha dicho, porque si no ya... ¿Qué diríais? Que todo eso que se dice que el 90% o el 99% de la gente es comunista sin saberlo. Sí, hay comunistas en potencia, pero por la propaganda aún no lo saben. Bien. ¿Raquel? Bueno, pues esta frase yo creo que pone en cuestión dos cosas que están muy asumidas hoy en día. Una falsa concepción de lo que sería la igualdad, que sería más tirando al igualitarismo, ¿no? Que parte de la concepción de que todos partimos de la misma situación, de las mismas capacidades, y que, bueno, pues si a todo el mundo se le da lo mismo, tiene las mismas posibilidades de conseguir los mismos objetivos, y sabemos que no es así. Y por otro lado también el tema que también ha salido en algunos debates que hemos planteado, el tema de esa reciprocidad absoluta de todos los procesos, que incluso proyectos que se han puesto en marcha, pues tipo bancos del tiempo y tal, sí que están fundamentados en un intercambio que, bueno, tiene una base un poco economicista, ¿no? Tiene que haber una correspondencia directa. En cambio, bueno, esto igual es más personal, yo creo que la red de solidaridad popular debería enfocarse un poco más hacia trabajar hacia el bien común, una base un poco más social. Laura. Sí, yo comparto también la visión de que es un objetivo fundamental del comunismo, ¿no? Es en su fase última. Realmente es muy difícil de llevar a cabo, pero creo que debe considerar esas capacidades de cada persona y esas necesidades, que eso en realidad refleja tanto las condiciones materiales individuales como la parte, digamos, más social. Refleja un componente individual y un componente colectivo de lo que forma parte, digamos, del conjunto de la sociedad. Creo que era en el programa en la crítica al programa de Gotha, por ejemplo, que es donde sale esta frase, se menciona como, por ejemplo, con unas mismas condiciones salariales, ¿no? Un obrero que no tiene familia o que no tiene hijos y otro que sí que los tiene, en una condición de esa igualdad falsa, ese igualitarismo que comentaba Raquel, en realidad uno tiene más que otro, ¿no? Entonces creo que recoge muy bien cuál es nuestro objetivo finalmente, en el caso de los comunistas, ¿no? Para constituir una sociedad que realmente responda a las necesidades de las personas, que es al fin y al cabo para lo que luchamos, ¿no? Sí. Y bueno, supongo que la respuesta es obvia, pero ¿creéis necesaria, para que conseguir la justicia social, que es lo que estamos hablando en este programa, ¿creéis necesaria la aplicación de esta máxima? De cada cual según su capacidad. Sí, yo creo que sí. Bueno, para conseguir, yo creo que, como decían, es el objetivo, digamos que es el objetivo final y define, bueno, concentra muchas cosas esta máxima. Pero para conseguir la justicia social, yo creo que realmente... Bueno, es que yo creo que se nos ha olvidado que la justicia social solo se puede conquistar mediante procesos coercitivos de mayor o menor grado o de diferente tipo. Entonces, para eso, las personas o los gobiernos o los grupos que están en una situación más preeminente tienen que sentir una amenaza, ¿no? Cuanto menos, y pues
realmente ahora mismo no la tienen. Entonces, pues eso, que no... Sí. ¿Laura? No, en realidad simplemente creo que sí que es imprescindible, pero es una fase última. Por tanto, tenemos que entender en cada momento qué es lo que debemos exigir, cuál es un poco el camino y cuáles son las condiciones para no adelantarnos a situaciones que no pueden darse aún, ¿no? Sí. Es ser conscientes de eso. Sí. No sé si me he explicado muy bien, pero fundamentalmente ahora mismo toca defender algunos derechos que podrían considerarse completamente burgueses o cuestiones obvias y dentro del propio capitalismo y entendiendo la situación económica en la que estamos. Y eso no significa que nuestra aspiración final sea realmente esta, ¿no? Estamos en un camino, esa es, digamos, la frase de síntesis del objetivo, pero no significa que nos paremos en esa lucha por la justicia social hasta tener unas determinadas condiciones que cumplan exactamente esto. Tenemos que ir caminando hacia ello, ¿no? No sé. Sí, esta máxima se tiene que aplicar, pero no se puede aplicar actualmente porque vivimos en un sistema capitalista y ese sistema, como bien apuntaba Raquel, no lo permite por una simple cuestión de intereses de clase. A la gente que posee los medios de producción no le interesa que esta máxima se cumpla. ¿Por qué? Porque se ven amenazados y ven que sus medios pues esos son amenazados y los pueden perder. ¿Qué pasa? Nos hacen, haciendo alusión a lo que decía del igualitarismo, nos hacen creer que todos somos iguales, que nacemos iguales, que el patrimonio en el que nacemos, la riqueza que ya tenemos incluso cuando nacemos por nuestra familia, que todo eso no importa, que todos somos iguales y que no hace falta compartirlo porque cada uno también va a poder ganar todo si pone esfuerzo e interés y entonces hacen perder, por así decirlo, la visión de esta máxima. De esta máxima. Pero lo que decía al principio, compartir, pero en este sistema actualmente no se puede hacer, tendríamos que cambiarlo. Laura. Sí, a raíz de esto que comenta Pablo, señalar que normalmente la gente a veces asocia justicia social con distribución, pero sobre todo con distribución de bienes de consumo, con distribución de servicios, y que la parte fundamental sería la propiedad colectiva de esos medios que permiten generar esos bienes de servicio o esos productos, ¿no? No centrarnos tanto en distribuir el producto final, y eso enlazaría con lo que comentabas ahora. En el capitalismo, siendo que los medios de producción y que los medios que generan esos servicios necesarios son privados, están en manos de gente concreta, realmente para alcanzar una distribución de todo y esa justicia social habría que empezar por la propiedad de lo que genera esos bienes. Sí, eso era una pregunta, si es posible que se llegue a cumplir dentro de una sociedad con economía de mercado capitalista, pero bueno, está respondida. Y como los estados de bienestar, ¿vosotros pensáis que los estados de bienestar que se conformaron tras la Segunda Guerra Mundial en toda Europa pueden haber llegado a cumplir alguna vez esta máxima? ¿Haber cubierto unas necesidades para el pueblo? Pues hombre, evidentemente yo creo que no, porque han desactivado, como decíamos antes, lo que hablamos muchas veces del empoderamiento, que realmente la gente, lo primero, no es consciente del poder que tiene y por otro lado tampoco es capaz de imaginar una alternativa, con lo cual tampoco se presiona para conseguir más, ¿no? Yo creo que también lo que comentábamos antes, que es que bueno, no tienen ninguna amenaza, entonces no tienen necesidad de ceder más. En otros momentos sí que por eso se conformaron, ¿no? Porque había una alternativa y al haber esa alternativa pues tenían que ir cediendo de una forma pues bueno, comedida, pero ahora es que ni siquiera tienen esa amenaza y se dan cuenta que la gente tampoco responde, tampoco es consciente de la situación, con lo cual, vamos, yo creo que es imposible que se dé por lógica y aparte, bueno, pues que en estos momentos es más difícil todavía.
Laura. Sí, comparto la visión de Raquel. Realmente, desde luego, han sido derechos conquistados con la lucha, pero finalmente han sido concesiones que se han hecho precisamente para evitar perder todos los privilegios en momentos históricos. La clase dirigente y la oligarquía ha decidido hacer una serie de concesiones a la mayoría social, pues como pueden ser el derecho a sanidad o el llamado estado del bienestar. Y de hecho estamos viendo que tal y como lo montaron en un momento determinado, a fruto de esa lucha, se vieron obligados a ellos, pues en otros momentos, cuando realmente no hay una contestación social, cuando no hay una fuerza, no hay una izquierda fuerte y un movimiento obrero, movimientos sociales que contesten, realmente pues se van desmantelando y vuelven a pasar al mercado y al sector de sus beneficios, ¿no? Pablo. Sí, comparto lo que dicen mis compañeras. Con los llamados estados del bienestar hay que entender el contexto en el que surgieron, y es como explicaban antes. Surgieron como fuerza de contrachoque al bloque comunista que había, para decir, no, mirad, nosotros también os garantizamos unos derechos básicos, nuestro sistema es mejor que el suyo y podéis vivir perfectamente. Lo que pasa que al Estado actualmente lo que le interesa, más que garantizarlos, o al menos pienso, más que garantizar las necesidades básicas de cada persona, les interesa no dejar morir. Y me voy a explicar. Les interesa que tengan un pueblo pues que tenga algo para hallarse a la boca, que pues que no se queden por el camino, pero les interesa tener una reserva industrial de parados, les interesa tener una serie de personas, pues sí, que no mueran, pero que tampoco vivan. No sé si me explico. Y eso no, en el estado de bienestar no tiene cabida la justicia social, porque no se basa en eso. Se basa en unos intereses capitalistas, se basa en unos intereses de ganancias, que las empresas tienen que ganar y da igual el coste que eso suponga, y el estado de bienestar fue una forma de disfrazarlo, sencillamente. Bien, cortamos otra vez debate y ahora vamos a contactar con Carmen, trabajadora social. Hola, Carmen. Carmen, hola. ¿No se oye muy bien? Hola, buenas noches. Sí, ahora sí, vale. Hola, buenas noches, Carmen. Hola. ¿Nos oyes? Sí, yo te oigo perfectamente. Vale, ¿Me yo oyes? también. Vale, muy bien. Pues bueno, tú eres una trabajadora social que, según has contado, es un poco crítica dentro de tu profesión, ¿no? Bueno, ya iremos hablando, sí. Sí, eso luego te preguntaré. Vale, ahora, bueno, tú como profesional de esto, ¿qué entiendes por el concepto de justicia social aplicado a una comunidad? Bueno, pues mira, he estado escuchando el programa y creo que los compañeros que tienes ahí pues ya han centrado bastante el tema. No obstante, yo pienso que la justicia social es el reconocimiento de los derechos humanos en la igualdad y libertad de todas las personas en una sociedad. Entonces entiendo, y me parece que esto lo decía Pablo o Laura, que para que se den las circunstancias de que exista la justicia social, desde luego la sociedad tiene que cambiar por completo en sus conceptos básicos de entender el mundo. Y es, quiero decir que tiene que entender que el centro de toda intervención política social tiene que ser la persona y no el capital, ni la economía. Como trabajadora social que eres, ¿crees que la justicia social debería estar garantizada por la sociedad en sí? ¿O que el que haya problemas y desigualdades en el mundo es algo inevitable? A ver, mira, esta pregunta no te la puedo contestar como trabajadora social, porque esto es una faceta de mi formación académica, de mi actividad laboral, y para mí representa un instrumento, una herramienta, como lo quieras decir, para un fin, ¿no? Sí que te puedo contestar, pues como ciudadana, como activista de Stop Desahucios, como militante, como víctima de la estafa de los bancos o del capitalismo. Y desde luego sí que creo que podemos llegar a construir entre todos pues una sociedad totalmente diferente, en la que lo fundamental y básico sea el reconocimiento de las personas y de sus necesidades. Y en cuanto a tu pregunta sobre la existencia de problemas,
yo creo que estos son inherentes a la condición humana, ¿no? Sin embargo, las desigualdades, la pobreza no, son fruto y esencia de la organización de un sistema capitalista que desecha por sistema pues una parte de la población que no le resulta interesante. Y cómo, ya centrándonos un poco más en los trabajadores sociales, ¿cómo entiendes tu profesión? ¿Consideras que los trabajadores sociales son agentes de cambio para caminar a una sociedad mejor? Bien, a ver, el trabajo social, entendido como intervención profesional, pues a distintos niveles, ¿no? Individual, grupal, comunitario, representa, creo, un pilar fundamental en cualquier sociedad por su carácter dinamizador y participativo, ¿no? Consiste pues en un acompañamiento, en una orientación de la persona en su propio proceso, siendo la persona ella misma la protagonista de su historia. La práctica del trabajo social y en concreto el trabajo social comunitario supone efectivamente que los trabajadores sociales seamos agentes activos de cambio social, porque el desarrollo comunitario tiene como objetivo la movilización de los recursos humanos mediante la participación activa y democrática de la población. Entonces, en ese sentido, sí que creo, y me estoy quedando sin voz, que los trabajadores sociales somos agentes de cambio. Esto es el trabajo social y esta es la teoría. Sí, ahora nos puedes hablar un poco de la práctica, cómo lo ves entre tus colegas de profesión, cuál es la percepción que se tiene sobre estos temas, el compromiso. Cuéntanos un poco. No creo que yo pueda contestar en lugar de otras personas, Javier, decir, ni tampoco lo voy a hacer. Yo lo que puedo decir es que esta profesión sufre una gran crisis de identidad y un conformismo pues peligroso, ¿no? Y te lo voy a intentar explicar. Si los trabajadores sociales trabajamos en administraciones públicas, en entidades cuya financiación es pública, en entidades privadas me refiero, en entidades de carácter religioso, ¿no? Todas estas entidades tienen como finalidad pues paliar, contrarrestar la situación de pobreza, de marginación que tanto se habla del propio sistema capitalista. Esto representa un esfuerzo de contención realmente y de reparto de migajas para callar estómagos y posibles clamores, y esto creo que Laura lo ha comentado anteriormente. A ver, que no se me malinterprete, existen leyes, existen decretos, existen reglamentos que reconocen derechos a prestaciones sociales, gente que ha luchado por ellos y nosotros tenemos que defenderlos. Sin embargo, ¿qué ocurre en una época de crisis como ahora? Pues que hay recortes, se retrasan los pagos de las prestaciones, se minimizan las partidas de forma sutil o de forma descarada, depende. En una palabra que no se respeta, es decir, que no se respeta lo que pone negro sobre blanco. Pues volviendo al tema un poco de los colegas que comentabas, que sé que es lo que te interesa, todos estos trabajadores hacen frente en este momento a esta situación. Ellos intervienen en nombre de una entidad que representan y se instalan en una gestión, digamos, de prestaciones. Y ahí radica, creo yo, el problema de esta profesión, ¿no? Sí que hay movimientos sociales como la Marea Naranja, el espacio de defensa de los derechos sociales en Zaragoza, que organiza concentraciones pues mensuales, pero sin grandes resultados visibles y sin gran repercusión mediática, pues que no la tiene, es demasiado poco. Y esto yo creo que se debe a que todavía no se ha tomado conciencia que las movilizaciones al uso, como se hacían hace unos años y como seguimos haciendo ahora, pues no son suficientes. Hoy en día creo que son los movimientos que se atreven a la desobediencia civil, como Stop Desahucios, son los que pueden propiciar un cambio. Para mí, aparte como activista de la plataforma, la desobediencia civil es la única salida posible hacia esta transformación que tanto hablamos de la sociedad
y hacia una posible consecución de la justicia social. Sí, las notas que falta... digamos, sí. Creo que se me está acabando la voz. Vale, pues si quieres, vamos a acabar ya dentro de poco. O sea, bueno, vamos a acabar ahora. Si quieres aportar algo más, algo que quieras añadir como conclusión de todo lo dicho. Pues yo creo que te le he aportado. Yo creo que en el momento en el que estamos ahora, lo importante es tomar conciencia que tenemos que salir todos a la calle, tenemos que salir todos a luchar y no nos podemos conformar con las leyes opresoras y con tanto recorte. Y desde luego, sí, me parece que el proyecto de la RSP es fundamental en esto, pues para poder garantizarnos en la retaguardia, pues que tengamos las necesidades cubiertas, que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo, porque creo que ahí radica el tema, que la gente no toma conciencia. Mucha gente está todavía en esa concepción de clase media, de a mí no me toca y yo estoy aquí tan tranquilo. Me voy a despedir porque ya no puedo hablar más. Sí. Vale, pues muchísimas gracias, Carmen. Sí. Mejórate y buenas noches. Igualmente. Vale. Adiós. Y ahora vamos a pasar con nuestra sección de formación marxista. Filosofía marxista. Hoy, solidaridad. En el origen de la familia, Engels defiende que cuanto más progresa la civilización, más obligada se cree la clase dirigente a cubrir con el manto de la caridad los males que ha engendrado fatalmente. Para la clase dirigente, continúa Engels, la explotación de los oprimidos la ejerce la clase explotadora únicamente en beneficio de la clase explotada, y si esta última no se reconoce así y se revela, esto constituye la más negra ingratitud hacia sus bienhechores. Es a esto a lo que se refiere Eduardo Galeano cuando afirma que la caridad es humillante, porque se ejerce verticalmente y desde arriba, mientras que la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. La lucha por la construcción de un proyecto socialista es inseparable del surgimiento de un nuevo tipo humano, en el que el sentimiento de solidaridad y el de compromiso se impongan al interés y al egoísmo individual. El trabajo voluntario debe ser así la expresión fundamental de este nuevo tipo humano y debe ser considerado como una de las tareas fundamentales de la juventud comunista y de todas aquellas personas que luchen por la justicia social. Bien, ahora vamos a hablar con un miembro de la permanente del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bueno, me dicen que dentro de unos minutos que va a hablar de las cajas de resistencia que tienen, como he dicho al principio del programa, las cajas de resistencia que tienen para las multas. Eso será dentro de unos instantes. Pero antes vamos a volver un momento a la mesa con una pregunta del siguiente bloque ¿O quieres decir algo, Laura, que me está haciendo señas ahora? Sí, a mí me gustaría comentar algo de la anterior vale, compañera. Sí, pues podemos hacerlo, sí. Y también que también está vinculado con el tema del SAT, que es el tema de la desobediencia civil como herramienta de lucha. Me parece fundamental y creo que estamos en un momento en que es necesario ya subir un poco la tensión, ya mucha más gente somos conscientes de que las leyes son injustas y en ese caso, pues como dicen los manuales de desobediencia, lo correcto es desobedecer y creo que ese es el camino que se ha tomado desde STOP, desde el SAT, desde diferentes movimientos y que realmente están dando sus frutos y evidencian pues la incapacidad del propio sistema de dar respuesta a necesidades muy básicas, ¿no? Y creo que además hacen que se visibilicen problemas que si no sería imposible darles visibilidad en los medios y para la sociedad en su conjunto. Pues vamos ahora con Néstor, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Buenas noches. El motivo de la entrevista, como sabéis todos, es porque nos cuente Néstor sobre las cajas de resistencia que tiene el SAT para hacer frente al pago de las multas. Pues bueno, empieza a contarnos un poco. ¿Desde cuándo contáis con estas cajas de resistencia? Bueno, las cajas de resistencia empiezan con después de las acciones del Mercadona, hace 2 veranos, pues vimos que la necesidad después de la acumulación de multas que teníamos juntado con 600 procesados
400.000 euros en multa, pues veíamos la necesidad de dar una respuesta económica también, aparte de las multas y de los procesos que estamos teniendo y que tenemos a día de hoy. Y entonces pues se inicia una fórmula en la caja de resistencia que empieza eso, pues hace como unos 2 años. Y donde se inicia pues buscando el apoyo solidario de organizaciones del Estado y de Europa y también del resto del mundo, principalmente Europa y el Estado, sobre todo los que tenemos contactos por movimientos sociales y políticos, que además nos decían que cómo podían ellos colaborar con la represión que estamos teniendo y con las luchas que estamos realizando. Está claro que la idea de montarla surge por la necesidad de hacer frente al pago de las multas. Y bueno, cuéntanos un poco también cómo habéis organizado eso, los resultados que han ido dando, la forma de montar algo así. Bueno, el resultado ha sido muy positivo, en tanto que en poco tiempo se ha conseguido, sobre todo al inicio, grandes aportaciones de los compañeros y las compañeras de otros sitios del Estado de Europa, y que a día de hoy también se sigue aportando. Pues tanto ha habido aportaciones en una forma, como digamos, en un momento dado, pero también ahí hemos sacado unos como afiliados solidarios, que son de los del resto del Estado, que no son de Andalucía, y esa cuota solidaria, el dinero va directamente a la caja de resistencia, y esos dinero que mensualmente también tenemos, que aporta los compañeros y compañeras del mundo en esta, pues con la forma de financiarse. Esta parte también nos ha servido porque nosotros estamos organizados dentro de Vía Campesina, una organización que está a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel estatal, en el que también muchas asociaciones han colaborado, sobre todo con el tema de la solidaridad con la represión que tenemos tenido con la ocupación de fincas. Y bueno, después en otros sitios del Estado pues, también se ha colaborado. Bueno, ha habido también dentro de la iniciativa no solo la iniciativa económica, sino la iniciativa de ir a los sitios a explicar nuestras luchas, a por qué nos reprimen, también un poco como la aportación también política nuestra de explicar lo que estamos realizando aquí y cómo lo estamos realizando. Sí, y dices que los resultados han sido buenos. ¿Crees que se han cumplido los objetivos que os marcasteis cuando empezasteis con todo este asunto? Bueno, sí, los objetivos se están cumpliendo porque ya digo que el objetivo principal es frenar la represión y tener fondos para frenar esta represión, y pongamos a decir que a día de hoy la represión no es que no haya cesado, sino que se ha incrementado, es decir, el número de militantes que tenemos imputados ha crecido, con lo cual pongamos que el objetivo sí que está en curso. Pero sí creemos que ha sido fundamental tener una caja de resistencia y tener una base económica y también como demostración solidaria de que no estamos solo en esta lucha, sino que el apoyo mutuo se da y se visibiliza en cosas como esta. Y para posibles experiencias de futuro en otros lugares del Estado, cuéntanos un poco también sobre los problemas o los obstáculos que os habéis encontrado a la hora de desarrollar esta iniciativa y cómo los habéis, si en caso de que los hubiera habido, cómo los habéis solucionado. Hombre, el principal problema de la caja de resistencia, bueno, parte es la explicación a los movimientos sociales de por qué, para qué sirve, que en el momento, por ejemplo, en el que se rompe el cerco mediático, se solventó, es decir, por ejemplo, que la caja de resistencia se amplió con, por ejemplo, las apropiaciones famosas de Mercadona, con las marchas que hicimos. Pongamos que había un punto en el que ahí ha sido más fácil, a lo mejor lo que es más difícil, el mantenimiento de la solidaridad y de que esa caja de resistencia se mantenga por el tiempo, como lo estamos hablando, en plan de que todavía es necesario esa caja de resistencia. Y creemos que también que es fundamental que es una experiencia que otros colectivos pueden, creo que por ejemplo, como hicieron los docentes de la huelga indefinida de la isla, este curso, pues eso, que una forma de ataque del sistema a los movimientos sociales mediante su quiebra económica, pongamos, y creemos que la caja de resistencia en eso genera un flotador fundamental para que no se hunda ese proyecto colectivo, las luchas colectivas o lo que se esté llevando a cabo, ¿no? Creemos que esa es una de las enseñanzas que yo creo que pueden sacar los movimientos sociales, los que nosotros sacamos, que es esa necesidad y es una forma de combatir por la represión que viene del Estado. Sí.
¿Y qué otras formas de solidaridad pone en práctica el SAT? Cuéntanos un poco. Bueno, como práctica de solidaridad nosotros hemos, te digo, unido, por ejemplo, a la caja de solidaridad y a todo el elemento represivo, un poco socializar y divulgar donde se pueda, en cualquier sitio del mundo, por las luchas que estamos llevando, ¿no? Porque si hay una represión, creemos que es por un hecho político, porque nosotros estamos haciendo sindicalismo, por estar luchando sea por pedir tierra, sea por medidas contra el paro. Entonces creemos que una forma de solidaridad es, pues, primero, que esas luchas también se den en otros sitios, y segundo, que las luchas que estamos llevando nosotros a cabo también se divulguen, y como forma de que así es más difícil que la represión salga impune, ¿no? Porque parte de lo que le preocupa y como una forma de parar la represión es cuando en los medios de comunicación y cuando la gente se mueve, pues entonces uno de los elementos para esa represión, ¿no? Y y otra forma de solidaridad, además de los socios solidarios, como hemos dicho, pues ahora, por ejemplo, creemos una aportación, ahora en el tema de las marchas que se va a hacer el 2022, uno de los puntos que estamos poniendo, que es el tema de la represión, pues creemos que esa aportación, ¿no? Yo creo que en cualquier lucha antirrepresiva, en cualquier sitio, sirve, como las movilizaciones que está viendo ahora contra la ley Mordaza que va a hacer el gobierno, pues todo eso también es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Que no solo nosotros, sino los movimientos sociales de otros sitios, que nos juzgan con la misma ley y que nos reprimen, haciendo actos contra esas leyes, pues son otros actos de solidaridad y de autodefensa, pongamos, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, para acabar, una pregunta que te lanzo para que, bueno, la puedes responder a modo de consigna si quieres. ¿Qué piensas, como miembro del SAT militante, qué piensas que es necesario para alcanzar la justicia social? Bueno, nosotros creemos que para que haya justicia social los derechos básicos de la población tienen que estar cubiertos, y que esos derechos pues son la sanidad, son la educación, son la vivienda, son el trabajo, son elementos básicos que para cualquier persona, ¿no? Que como una persona se pueda desarrollar y vivir, que tener una vivienda, que tener un trabajo, que tener una sanidad y una educación. Creemos que son los elementos fundamentales, podríamos ampliarlo, pero creemos que esos puntos son básicos para que haya justicia social, ¿no? Y que mientras que no haya esos puntos, no puede haber justicia social y por lo tanto tampoco puede haber democracia. Bien, Néstor, pues nos despedimos ya. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y quiero mandar un saludo a Fran y a la gente de Jaleo, un saludo también a ellos y al SAT. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches. Y ahora, bueno, vamos a volver con el tema de debate, que se había quedado Pablo con la palabra en la boca. Ahora, dinos, Pablo. Que sí, antes de comentar esto, cuando antes Laura hacía referencia a la desobediencia civil, me gustaría recordar la lucha de los vecinos y las vecinas ahora mismo que está teniendo lugar en Gamonal, que después de 3 días de movilizaciones, como desde los medios llaman pacíficas, nadie les había hecho caso, pero a través de la desobediencia civil, ahora mismo pues sí que se les está haciendo caso, se les va a intentar criminalizar como ya está pasando, se va a mentir como ya está haciendo. Entonces me gustaría recordar esta lucha y lo importante que es la solidaridad. Sobre este tema, la importancia de las cajas de resistencia yo la veo muy grande. Desde la RSP, por ejemplo, en Madrid, durante la huelga de los barrenderos, se creó una caja de resistencia y además, si no me equivoco, participó bastante gente. Sí, hubo bastante implicación y bueno, pues es que realmente hacen falta estas cosas van bastante unidas, el tema de la desobediencia civil con el tema de las cajas de resistencia y la solidaridad. Es que son conceptos que tienen que ir juntos. Sí, y simplemente me gustaría lanzar una reflexión que desde los medios de comunicación nos van a hablar de violencia, nos van a hablar de esos violentos radicales de izquierda encapuchados que además se dedican a viajar por toda España para crear conflictos. Pero me gustaría lanzar la reflexión de quién es el violento, el que ejerce la violencia sistemáticamente o el que se defiende de ella. Y ya está. Vale, Laura. Sí, yo quería comentar a raíz de esta experiencia que nos han comentado el SAT y lo que decía Pablo y Raquel,
que en Zaragoza existe un grupo surgido del 15M de derechos civiles y realmente están haciendo una labor muy buena. Hay constituida una caja de resistencia, un protocolo para, digamos, entregar las cantidades, las ayudas que cada persona necesite según sus capacidades. Realmente es un trabajo que viene de largo y que está abierto para cualquier activista y además tienen un blog y tal. Entonces, para que lo sepa también la gente de Aragón y de Zaragoza, pues que existe este grupo que con abogados, con juristas, con todo el apoyo que es pequeño porque se tienen siempre pocos medios en los movimientos sociales, pero que a la vez es grande porque significa que realmente nadie se queda solo y al albur de la represión y sin medios económicos, simplemente eso. Bien, buenos apuntes que han hecho los compañeros ahora. Vamos con las dos últimas preguntas, bueno, las últimas preguntas del tema de debate, que tiene que ver con la visión mediática de la justicia social, del tema que estamos hablando. En primer lugar, ¿cuál pensáis que es la visión generalizada en nuestra sociedad sobre este término, el de justicia social, que tiene que ver con la visión también que dan los medios de comunicación de masa? ¿Quién quiere empezar? ¿Raquel mismo? Raquel. Es que estoy un poco espesa hoy. Pues yo creo que es que realmente nos han robado muchos conceptos, pero otros directamente los han ocultado. Justicia social es que precisamente es algo que se oye muy poco en los medios de comunicación, y cuando se oye échate a temblar, ¿no? Porque muchas veces se refiere a justicia social de cada uno tiene lo que se merece. Así que yo creo que este término, la visión que han dado es que, bueno, pues lo que es el concepto en sí no se está visibilizando porque no se quieren visibilizar las desigualdades y no se quiere visibilizar que esas desigualdades son sistémicas, no son casuales ni fruto del destino ni de la mala suerte. Laura. Sí. Comparto la visión de Raquel. Realmente ha desaparecido del mapa el tema de la justicia social, pero sí que aparece muchísimo el tema de solidaridad. La palabra solidaridad es la que sí que han vaciado completamente de su contenido inicial, ¿no? Y del que defendemos cualquiera de los que estamos en esta mesa, ¿no? Sí, apuntar lo que dice ahora Laura sobre la visión generalizada de justicia social directamente es que pienso que no hay una visión, porque cuando hablas de justicia social directamente o te llaman radical o te llaman utópico en la calle. Me gustaría hacer hincapié en la diferencia que hay en la sociedad entre caridad y solidaridad, porque cuando nosotros vamos a explicar el proyecto, cuando vamos a explicar la RSP y decimos que es un proyecto de solidaridad, la primera pregunta que te plantean es ¿qué es? ¿Como una ONG? ¿Qué es? Como ¿qué vais a hacer? ¿Algo como Cáritas? ¿Qué veis? Entonces ya primeramente la gente no diferencia entre solidaridad y caridad. Se han apropiado, como bien decían, de este término de solidaridad, y ahora cuando haces alusión a solidaridad se piensan que estás hablando de caridad. ¿Por qué? Porque la solidaridad hace temblar, se hace cuestionar las condiciones, como decía al principio, por las que estamos como estamos. ¿Por qué se aplican recortes? Porque los empresarios, que tengo aquí el dato, han ganado entre enero y septiembre del año pasado 19.801 millones, mientras se ha bajado el salario un 12% desde el 2010. O sea, han vaciado completamente el término de solidaridad para sustituirlo por caridad. Entonces, directamente en la calle no hay una distinción entre solidaridad y caridad. Sí, has sacado el tema has nombrado las ONGs. Os voy a hacer una pregunta sobre las ONGs. Bueno, ¿qué opináis de ellas? ¿Y creéis que su función a la larga es de mantener el status quo que permite la existencia de ricos y pobres en el planeta, de desigualdades? ¿O quizás tiene más matices este asunto? ¿Quién quiere empezar a hablar? Raquel, bueno, otra vez. Antes de entrar al tema de las ONGs, lo de mantener la situación, todo lo que es caridad, asistencialismo, beneficencia, necesita de la desigualdad social, pero es que también es lo que garantiza que esa desigualdad social se mantenga. Entonces, muchas veces los medios que se han puesto, más que por eso hablábamos de que a veces no hay un cuestionamiento de la situación, un análisis de la realidad. Y estos medios a veces lo que hacen es, pues eso, permitir que una situación de desigualdad se mantenga en el tiempo. Laura. Creo que además de esto
tienen una función, desde luego, de lavar conciencias Sí. y de canalizar las energías que pudieran despertarse en la población. Viendo la injusticia, una persona no sabe muy bien hacia dónde dirigirse, si no está muy politizada, si no tiene mucha ideología o no ha hecho unas reflexiones. Ese es quizás el espacio más fácil en el que acabe participando o en el que acabe aportando una cuota o haciendo algún tipo de colaboración. También no todas las ONG son idénticas, hay muchas diferencias, hay muchos perfiles y algunas pues trabajan en un marco siendo mucho más conscientes de lo que es la sociedad y hacia dónde quieren ir y con una perspectiva un poco más de transformación, y otras pues simplemente se limitan a reproducir y sostener este sistema. Sí, sí, como decía ahora mismo la compañera, si no estamos prevenidos ante las ONGs, bueno, si no estamos prevenidos, si tú sales a la calle y preguntas a alguien sobre las ONGs, o alguien viene, oye, yo he donado sangre, o yo he participado en Cáritas, o yo he participado, pues a la inmensa mayoría de la gente pues dice que bien, qué persona más solidaria, qué buena persona eres. Sin embargo, en las ONGs, como dice Laura, no en todas, pero está implícito ese status quo y no se replantea, y bueno, y esa verticalidad de la que hablamos al principio. Entonces, no se plantea otra vez las condiciones y las circunstancias en las que estamos. Muchas veces hay personas que participan en ONGs directamente para o limpiarse el nombre o para sentirse mejor, o cuando vemos a Amancio Ortega dando 20 millones a una ONG, todo el mundo dice que bueno es Amancio Ortega, nadie se plantea el por qué Amancio Ortega tiene esos millones, pero entonces las ONGs, entendiendo diferenciar también entre la base y el mando, por así decirlo, la gente que participa en las ONGs es gente corriente que simplemente quiere ayudar, pero que no se plantea y no hace un análisis de la situación. Y desde las bases, desde arriba, a los distintos estados y gobiernos les interesa que haya ONGs, porque mientras el pueblo tenga pan, no pasará nada. En la Revolución Francesa se vio cómo empezó la revolución, porque las madres no podían alimentar con pan a sus hijos. Entonces, en el momento en el que estas necesidades ya están carentes en el Estado, y con la reforma local las ONGs se van a ver desbordadas, pero hasta que la gente no tenga de verdad hambre, no tenga hambre, pero de no poder comer nada, aunque ya hay personas, desgraciadamente, que están así, pues no se van a replantear las cosas. Entonces, al gobierno y al poder económico le interesa que haya ONGs. Bien, ¿queréis añadir algo más sobre este tema? No, pues vamos a hacer una pequeña ronda de conclusiones, ya son cerca de 1:30. Una conclusión sobre todo lo que hemos hablado, ¿o queréis acabar el programa? ¿Empiezas tú mismo, Laura? Vale. Yo en realidad, más que una conclusión, sería un apunte de algo que creo que igual sí, que ha salido poquito, y que es todo el tema de los méritos, la meritocracia y tal. La visión que muchas veces se transmite, bueno, constantemente desde el capitalismo, de que, digamos, hay personas que están en una situación X porque es lo que merecen o lo que les ha tocado, ¿no? Y que otros triunfan porque realmente pues tienen una estupenda formación, unas capacidades, haciendo un poco referencia otra vez a eso de cada cual según sus necesidades y sus capacidades, ¿no? Simplemente apuntar eso, que frente a apuestas que hay también que se oyen y propuestas políticas dirigidas hacia esa meritocracia, hacia esa visión de los técnicos como solucionadores, y que realmente con personas formadas con esos méritos ya se conseguirían cambiar las cosas, pues recordar que el origen de esta desigualdad está en la existencia de las clases sociales, que el origen de la desigualdad, y para alcanzar la justicia social hay que acabar con el capitalismo, hay que hacer una sociedad nueva, y que realmente ese será el fin total de la desigualdad. Antes podemos y debemos trabajar por todos los derechos, pero somos conscientes de que necesitamos cambiar la distribución de los medios de producción, muchísimas cosas
que no se cumplen a corto plazo y que suponen una lucha de la mayoría social y una toma de conciencia a largo plazo. Bien, pues nos despedimos de Laura. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y ahora Raquel, conclusión. Bueno, pues sí que yo creo que iría un poco en la línea de lo que ha dicho Laura, que con todo esto de la meritocracia, pues sí que se ha conseguido ocultar o tapar toda una serie de valores que podrían ser peligrosos de cara al mantenimiento del sistema capitalista. Y en ese sentido yo creo que es lo que tenemos que recuperar, ¿no? Primero visibilizar las desigualdades sociales y visibilizar cuáles son las causas de esas desigualdades sociales, hacerlo de una forma muy pedagógica, poder ser que sea la propia gente la que las descubra, ¿no? Que no hace falta que a la gente soltarle rollos si lo ve. Y sobre todo que sea consciente de la necesidad de implicarse para cambiar las cosas y del poder que tiene para cambiarlo. Pues nos despedimos de Raquel. Buenas noches. Buenas noches. Y Pablo. Sí, yo como conclusión volver a repetir que el término de justicia social en el sistema en el que estamos es un término vacío que se puede emplear pero que no significa absolutamente nada, y que mientras la justicia y mientras los intereses de la clase dominante y de la clase burguesa primen sobre los demás, la justicia social no va a existir no va a existir. Yo solo espero y me gustaría, pero no va a ser posible, que dentro de unos años la RSP no fuese necesaria porque el Estado cubriese todas estas necesidades que ahora mismo no está cubriendo. Y poco más. Bien, pues buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y ahora vamos a poner un corte de una grabación de un programa de la 1 de Televisión Española, Entre Todos, donde se llevan casos de problemas que tiene la gente y desde el programa se hacen aportaciones económicas, gente del público. Se hacen aportaciones económicas para solucionar esos problemas. Vamos, y el vídeo es de una llamada de un trabajador social criticándoles. Vamos con ello. Cuatro personas, 3 niños y una madre que quieren empezar de cero y que tienen la necesidad de que les ayudéis. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Tú quién eres? Mira, soy Juan, soy compañero de Alberto y estamos aquí estudiando en Cuenca y bueno, nos sentimos muy identificados con María Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué, guapo? Pues mira, nos sentimos identificados porque nosotros trabajamos de forma profesional y organizada, ayudar a la gente, y me gustaría decirle a María Jesús que debería ir a los servicios sociales quien quizá le podrían ayudar de forma profesional sin recurrir a la caridad, porque creo que este programa lo que está haciendo es fomentar la caridad y es el estado de bienestar quien debe cubrir estas necesidades, y ustedes están jugando con los sentimientos de las personas. Y eso Juan, no se debe hacer. Me parece vergonzoso que hayan dicho desde su programa que han designado desde los servicios sociales a gente a este programa. El Juan. Estado debe intervenir y no recurrir a la caridad. Muchas gracias. No vas a colgar. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo creo que un chaval que estudia y que su postura y que además está estudiando para ser trabajador social tiene derecho a decir lo que opina. Ahora, Juan, me hubiese gustado que fueses un poquito valiente, hijo, y me dejara a mí hablar, contarte nuestra posición y tú contestarme. Yo respeto tu opinión. Me gustaría que nunca te vieras tú en la situación, ni tus padres, de tener que recurrir a pedir ayuda a la gente. Cada día que aquí se monta un negocio, cada día que una persona se va con la ayuda y con el cariño, yo me siento muy orgullosa de estar presentando el programa que estoy presentando porque lo hacemos entre todos. Y tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, incluso de ver otro canal, si no te gusta este, e incluso de ayudar. ¿No habías dicho que ibas a ayudar? A mí lo que me parece feo, si te vas a dedicar a esto, es que utilices el tiempo para soltar un mensaje, colgar y dejarnos mal cuerpo cuando te necesitábamos para ayudarla. Y hablas de caridad y esto no es caridad, y te lo voy a explicar, que a lo mejor hoy aprendes un poquito, porque soy mayor que tú, no por nada, soy más vieja. La caridad mal entendida es cuando una persona que se siente superior ayuda a otra persona a la que considera inferior. Esa es la caridad mal entendida. Pero esto es solidaridad, estos son dos personas de igual a igual. Yo no me siento mejor que las personas que salen aquí, de la que aprendo todos los días. Y las personas que llaman
llaman de igual a igual. Yo solamente quiero decir una cosa, es verdad que en otro tiempo nosotros vivíamos con un estado de bienestar que nos permitía ciertas cosas. Yo me estoy acordando ahora de Raquel, esta chica catalana que necesitaba 146.000 euros para ponerse sus manos y sus pies y poder empezar una vida de cero. El Estado no le puede pagar 146.000 euros para ponerse sus prótesis. Podemos hacer dos cosas, o quedarnos como tú, diciendo el Estado debería de pagarle la prótesis, o movilizarnos y que tenga sus prótesis. Yo estoy súper orgullosa de estar aquí, súper orgullosa, y súper orgullosa de pertenecer al país que pertenezco. La gente que llamáis para ayudar, no estáis mejor que la gente que pide ayuda, Y todos los días hay 30.000 personas que deciden que tenemos que cambiar esto entre todos. Entonces, y me parece muy valiente que una televisión pública haga un programa como este, donde vemos lo que está pasando y nos ponemos en funcionamiento para solucionarlo. Bueno, ahora vamos con la sección La pregunta tonta. Si tan comunista eres, ¿por qué no le quitas la contraseña al wifi? Primero, la propiedad privada de los medios de producción no es igual que la propiedad privada de los objetos o bienes ganados por ti, por tu sueldo ganado a través de la venta de tu fuerza de trabajo, es decir, del dinero ganado por emplearte. Segundo, los comunistas defendemos la socialización de los medios de producción que generan, por un lado, bienestar social, aunque en el sistema capitalista solo para el que pueda pagárselo, y por el otro generan beneficios privados. Defendemos que sean de todos, por ejemplo, las empresas eléctricas para que a nadie se le corte la luz, o los bancos para que se puedan generar préstamos públicos, o las empresas de construcción para que no se pueda especular con la vivienda. Es decir, propiedad pública o social de aquello que genera beneficios a la sociedad, beneficios generados por los trabajadores. ¿O acaso una central térmica genera energía sin un solo trabajador? ¿O las casas se construyen solas? Sin embargo, actualmente generan beneficios privados a través de la apropiación del trabajo de sus empleados. Tercero, ¿para qué entonces quitarle la contraseña al wifi? ¿Para que nosotros, humildes trabajadores, tengamos que socializar nuestro sueldo, nuestros pequeños bienes ganados con nuestro trabajo? Eso, una vez más, solo beneficiaría a las grandes empresas telefónicas, que podrían seguir ingresando grandes beneficios a costa de la explotación de sus trabajadores, y de estafar a los consumidores, trabajadores también. Cuarto y último, por lo tanto, los comunistas no queremos socializar los bienes de uso de los trabajadores, sino aquello que permite que la sociedad funcione asegurando un nivel de vida a todas las personas. Y esto no lo haremos con el sacrificio de los trabajadores, obligándoles a que compartan sus miserias, sino atajando la raíz del problema, el beneficio privado que saca una minoría privilegiada del trabajo social de los trabajadores, o lo que los marxistas llamamos la contradicción capital-trabajo. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un navegante más en este mundo tecnológico para la batalla social. Y ahora es cuando voy a dar la batalla. Bueno, vamos con Twitter. Julio nos dice, uno de los fallos de la acomodación de los sindicatos es la pérdida de las cajas de resistencia. Pablo, el proyecto de la RSP no hubiera funcionado antes porque el sentido común era muy distinto hasta 2011. Y por último, Nacho nos dice, no se trata de dar lo que te sobra, se trata de aportar trabajo y esfuerzos todo el mundo, desde la igualdad. Y ahora entramos con las convocatorias. Bueno, para mañana martes ya, el martes 14, tenemos a las 11 de la mañana concentración contra el tarifazo en el edificio Pignatelli de Zaragoza. Un poco más tarde, a eso de las 5 de la tarde, tenemos concentración contra el traslado de las unidades de salud mental, que es en la Plaza de España de Zaragoza. Y el viernes, ya a final de semana, a las 12 de la mañana, tenemos una mesa informativa de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en la Puerta de la Calle. Bien, en la Avenida de Aragón, 45, pero de Fraga, no de aquí de Zaragoza. Y acabamos la semana el domingo 19, ya prontito a las 10 de la mañana, madrugadores, con la Brigada Popular de Limpieza en Solar de Calle Roqueta. En la misma calle Roqueta 16, pero también de Fraga. Esperamos con vuestra presencia y recordamos que, bueno, también vuestra presencia puede ser bien recibida en el local de la RSP, que está ahí en la calle San Roque, en Las Delicias. Pues calle Oriente, falla lío, ¿no? En la calle Oriente de Las Delicias. Bien, también el 18, como apunte, el 18 va a haber una...
El 18 hay un encuentro de movimientos sociales dentro del 15M y el 15M en Alcañiz. Y bueno, llegamos al final del programa. El próximo, como adelanto, el próximo programa se tratará sobre homeopatía, un tema bastante concreto y que puede ser interesante para tratar. Y bueno, nos despedimos con todo lo que hemos hablado hoy sobre el concepto de justicia social, sobre que las desigualdades y los problemas no son algo inevitable, que se puede transformar la realidad. Todas estas ideas nos han ido saliendo. Y bueno, nos oímos el próximo lunes a la misma hora, a las 10, aquí en Radio Mai y Iskra Radio. Buenas noches. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.